De limpiar oficinas por la noche a dirigir una empresa de tecnología. Una idea innovadora, el deseo de aprender y nunca rendirse llevaron a una madre soltera a cambiar su destino. El sonido del aspirador era el único ruido en la oficina vacía. Era la medianoche, y mientras limpiaba escritorios y recogía papeles, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a ese punto. Ser madre soltera no era algo que había planeado, pero la vida tiene una forma curiosa de ponerte a prueba. Llevaba meses trabajando como conserje nocturno en un edificio de oficinas. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, pero me daba la flexibilidad de cuidar a mi hijo durante el día. Lo que me mantenía despierta era el deseo de cambiar mi situación. Mientras limpiaba esas oficinas, observaba las pantallas apagadas de las computadoras y me preguntaba cómo sería trabajar en un lugar como ese, con un escritorio propio y un nombre en la puerta. Una noche, mientras organizaba los papeles de una oficina, encontré un manual de programación que alguien había dejado olvidado. No sabía nada del tema, pero lo hojeé por curiosidad. Las palabras parecían un idioma alienígena, pero algo en mí se encendió. Si ellos pudieron aprender esto, ¿por qué yo no?, pensé. Esa misma noche, después de terminar mi turno, llevé el manual a casa. Cuando mi hijo se durmió, me senté en la mesa de la cocina y comencé a leer. Las primeras páginas eran confusas, pero no me di por vencida. Día tras día, pasaba horas tratando de entender los conceptos básicos. Usaba mi teléfono viejo para buscar tutoriales y videos en internet. No tenía computadora, pero eso no iba a detenerme. Mi rutina cambió por completo. Trabajaba de noche, cuidaba a mi hijo durante el día, y estudiaba programación en los ratos libres. Aunque estaba agotada, sentía que estaba construyendo algo, aunque fuera muy pequeño. Esto no será para siempre, me repetía cada vez que el cansancio quería ganarme. Lo que no sabía era que esa curiosidad y determinación estaban a punto de abrirme una puerta que cambiaría mi vida para siempre. Una noche, mientras limpiaba una sala de conferencias, noté que alguien había dejado una computadora portátil encendida. Era una regla estricta no tocar las cosas de los empleados, pero esta vez no pude resistirme. La pantalla mostró un código de programación en proceso. Me acerqué, y aunque apenas entendía lo que veía, reconocí algunas líneas gracias a las semanas que llevaba estudiando. Mientras contemplaba el código, un hombre entró de arrepentimiento. Era uno de los ingenieros de la oficina, un tipo que solía quedarse hasta tarde. Me asusté y rápidamente me disculpé, explicándole que solo estaba limpiando. Pero en lugar de enojarse, me miró curioso y dijo, ¿sabes lo que es esto? Le expliqué, con mucha vergüenza, que estaba intentando aprender programación por mi cuenta. Él sonó y, para mi sorpresa, me dijo, eso es genial. Aprender por cuenta propia no es fácil. ¿Qué es lo que más te cuesta? Esa noche, se quedó conmigo durante casi una hora, explicándome conceptos básicos de manera sencilla y respondiendo a mis preguntas. Me dio consejos sobre recursos gratuitos en línea y me sugirió algunos proyectos simples para practicar. Antes de irse, me dijo algo que nunca olvidaré, sigue practicando. Nadie empieza a saber todo, pero los que insisten siempre llegan lejos. A partir de ese momento, cada vez que él me veía trabajando por la noche, me hacía preguntas sobre mis avances y me daba más tips. Me sentí como si tuviera un mentor improvisado. Una noche, incluso me dejó usar una de las computadoras que ya no se usaban en la oficina para practicar mientras limpiaba. Fue un cambio enorme, porque por fin podía aplicar lo que aprendía en un entorno real. Con esa ayuda, avancé más rápido de lo que jamás pensé. Construí mi primer proyecto, una página web sencilla que mostraba frases motivacionales, inspiradas en mis propias experiencias. Se la mostré a mi mentor, y aunque era algo simple, me felicitó como si hubiera creado algo increíble. Entonces, llegó el momento que marcó un antes y un después. Una noche, me pidió que le ayudara con un problema básico en su trabajo. Era un reto pequeño, pero lo resolví después de mucho pensar. Al final, me dijo, ¿por qué no aplicas para una posición aquí? Necesitamos practicantes, y tienes lo más importante, ganas de aprender. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo, una madre soltera y conserje, ¿trabajando en tecnología? Dudé, pero él insistió. Solo intenta. No pierdes nada. Esa noche, me fui a casa con una mezcla de miedo y emoción. Sabía que la oportunidad estaba ahí, pero también sabía que no sería fácil. Lo que no imaginaba era que ese pequeño paso me pondría en un camino que cambiaría mi vida para siempre. Aplicar para la posición de practicante fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Apenas tenía conocimientos básicos, y la idea de competir con personas que probablemente llevaban años estudiando me hacía dudar. Pero grabé las palabras de mi mentor, no pierdes nada con intentarlo. Así que lo hice. Pasé días preparando un portafolio simple con los pocos proyectos que había creado, una página web básica, una pequeña calculadora en línea y un formulario de contacto. No eran impresionantes, pero eran prueba de que estaba aprendiendo y avanzando. Cuando llegó el día de la entrevista, me presenté con ropa sencilla, nerviosa pero determinada. La entrevista fue difícil.
Me hicieron preguntas técnicas que apenas entendía, y algunas respuestas las improvisé con lógica más que con conocimiento. Pero lo que parecía importarles más no era lo que sabía, sino mi actitud. Les conté cómo había comenzado a estudiar programación por mi cuenta mientras trabajaba como conserje. Al final, uno de los entrevistadores, un hombre mayor, me dijo: no es común ver este nivel de iniciativa. No sabes mucho, pero tienes algo que no se enseña: perseverancia. Vamos a darte una oportunidad. Y así, con un sueldo mínimo y un contrato temporal, me convertí en practicante de tecnología. Era la más humilde dentro del departamento, pero para mí, era un sueño hecho realidad. Pasé mis primeras semanas absorbiendo todo como una esponja. Me asignaron tareas pequeñas, como corregir errores simples en código o realizar pruebas básicas. Aunque eran cosas que otros consideraban aburridas, yo las veía como escalones hacia algo más grande. Mi mentor, que había sido clave para llegar ahí, siguió guiándome. Me prestó libros, me dio consejos y siempre me recordaba que pregunte cuando no entendiera algo. Aquí nadie lo sabe todo, me dijo. Poco a poco, empecé a demostrar mi valor. Un día, mientras revisaba un proyecto grupal, encontré un error en el código que nadie había anotado. Lo corregí, y cuando mi supervisor lo revisó, me miró sorprendido. ¿Tú encontraste esto? Buen trabajo. Fue la primera vez que sentí que realmente pertenecía a ese lugar. Con cada pequeño logro, mi confianza crecía. Empecé a quedarme después de mi turno para trabajar en proyectos personales, practicando lo que aprendía durante el día. Construí una aplicación sencilla para organizar tareas, algo que nació de mi propia necesidad de manejar mi vida como madre soltera. La compartí con el equipo, y aunque no era perfecta, algunos empezaron a usarla para probarla. Ver que algo que había creado era útil para otros me dio una sensación indescriptible. El contrato como practicante era solo por 6 meses, pero cuando se acercaba el final, mi supervisor me llamó a su oficina. Me dijo: has demostrado más en este tiempo que muchos con títulos universitarios. Queremos que te quedes. Salí de esa oficina sintiéndome en la cima del mundo. Había pasado de limpiar escritorios a sentarme detrás de uno. Pero sabía que esto era solo el principio. Todavía había mucho por aprender, y tenía metas aún más grandes por alcanzar. Convertirme en una empleada oficial fue un gran logro, pero también trajo nuevos desafíos. Aunque había aprendido mucho como practicante, todavía sentía que estaba lejos de estar al nivel de mis compañeros. Ellos títulos, experiencia y una facilidad para resolver problemas que yo aún no poseía. Pero en lugar de intimidarme, úsalo como motivación. Sabía que no podía competir con ellos en conocimiento, pero sí en esfuerzo. Comencé a tomar cursos en línea todas las noches después de trabajar, aprovechando cualquier recurso gratuito que encuentre. Si veía algo nuevo en el código que no entendía, lo investigaba hasta dominarlo. Mi tiempo libre, que ya era escaso como madre soltera, se redujo aún más, pero no me importaba. Cada hora invertida era un paso más hacia mis metas. Un día, se presentó la oportunidad que lo cambiaría todo. Mi equipo estaba trabajando en un proyecto importante para un cliente grande, pero tenían un problema. El sistema que diseñaban tenía errores constantes que nadie lograba resolver. Como estaba fuera de mi responsabilidad, no esperaba que me incluyeran, pero no pude evitar observar y tomar notas mientras ellos discutían. Una noche, después de terminar mis tareas, decidí intentar resolver el problema por mi cuenta. Pasé horas revisando el código, probando y fallando una y otra vez. Finalmente, encontré una posible solución. Al día siguiente, con mucho nerviosismo, me acerqué a mi supervisor y le mostré lo que había hecho. Me escuchó con atención, y después de probar mi idea, funcionó. Esto es brillante, dijo. ¿Cómo se te ocurrió? No tenía una respuesta más que: lo intenté porque quería ayudar. Esa solución no solo salvó el proyecto, sino que también me dio un lugar más visible dentro del equipo. A partir de ese momento, comenzó a darme responsabilidades más grandes. Ya no era solo la nueva que corregía errores pequeños. Ahora participaba activamente en los proyectos y en las reuniones con los clientes. Con cada nuevo desafío, mi confianza crecía. Diseñé mi primer módulo completo para un sistema empresarial, algo que antes me habría parecido imposible. Mis compañeros empezaron a pedirme ayuda, lo que me hizo darme cuenta de cuánto había avanzado. Pero no era solo yo. También pensaba en mi hijo. Quería que él viera que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay una forma de salir adelante si estás dispuesto a trabajar duro. El momento clave llegó cuando la empresa anunció un concurso interno. Cada equipo podía proponer una idea para mejorar los procesos internos, y la mejor sería financiada para su desarrollo. Era una oportunidad enorme, y decidí participar con mi propio concepto, una herramienta de automatización para tareas repetitivas que había identificado durante mis días como practicante. Con un par de compañeros que confiaron en mi idea, desarrollamos un prototipo. Pasamos semanas perfeccionándolo, y cuando llegó el día de la presentación, nuestro proyecto no solo impresionó a los directivos, sino que fue elegido como el ganador. La herramienta no solo ahorró tiempo a la empresa, sino que también redujo costos significativamente.
Ese reconocimiento marcó un punto de inflexión. Ya no era vista como alguien que había entrado por suerte. Era una profesional valorada, alguien que había demostrado que el esfuerzo puede superar cualquier barrera. Después del éxito con la herramienta de automatización, mi nombre comenzó a sonar más dentro de la empresa. Incluso los directivos me llamaban para discutir ideas sobre cómo mejorar procesos. Era un reconocimiento que jamás imaginé tener cuando limpiaba esas mismas oficinas. Sin embargo, mientras más crecía en mi trabajo, más empezaba a pensar en algo que siempre había rondado mi mente. ¿Y si construía algo propio? La idea no era fácil de procesar. Tenía un buen puesto, estabilidad económica, y por primera vez podía ofrecerle a mi hijo cosas que antes parecían imposibles. Pero en el fondo, sentí que había llegado el momento de perseguir mi propio sueño. Quería crear algo que no solo resolviera problemas tecnológicos, sino que también ayudara a personas como yo, que empezaban desde cero y necesitaban una oportunidad. Comencé a trabajar en silencio en mi idea después del trabajo, como cuando estudiaba programación por las noches. La visión era construir una plataforma educativa enfocada en enseñar habilidades tecnológicas prácticas a personas sin experiencia previa. No solo quería ofrecer cursos, sino también mentorías, simulaciones de proyectos reales y oportunidades de networking. Básicamente, quería crear lo que yo habría necesitado cuando empecé. El proceso fue duro. Utilicé mis ahorros para contratar a un pequeño equipo de autónomos que me ayudarán con el desarrollo. Al principio, trabajábamos desde mi pequeña sala, compartiendo ideas y probando diferentes enfoques. Mi hijo incluso se involucraba de vez en cuando, revisando las interfaces y dándome su opinión. «Esto se ve aburrido, mamá», dijo, y yo sabía que tenía razón. Su honestidad me ayudó a mejorar la experiencia del usuario. Después de meses de trabajo, nació TechLift, mi plataforma educativa. No era perfecta, pero funcionaba. Para el lanzamiento, ofrecí acceso gratuito a los primeros 100 usuarios, y para mi sorpresa, en menos de una semana ya habíamos alcanzado ese límite. Muchos de los primeros usuarios eran personas en situaciones difíciles, como yo había estado. Recibí mensajes que decían cosas como, «Gracias por esto, finalmente siento que puedo aprender algo útil». El verdadero salto vino cuando una organización sin fines de lucro se interesó en la plataforma. Quería usar TechLift como parte de su programa de capacitación laboral para comunidades vulnerables. Ese contrato no solo me dio los fondos para seguir creciendo, sino también una validación de que mi idea tenía un impacto real. Decidir dejar mi empleo fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también la más liberadora. Con el apoyo de mi hijo y mis amigos, me lancé de lleno a dirigir mi empresa. Pasé de ser una conserje en esa oficina a ser una emprendedora que colaboraba con empresas y organizaciones para mejorar vidas a través de la tecnología. Mi meta ya no era solo ser exitosa, era construir un puente para otros, especialmente para aquellos que, como yo, alguna vez sintieron que las puertas estaban cerradas. Con TechLift en marcha, mi vida dio un giro completo. Lo que había comenzado como un proyecto modesto para ayudar a unas cuantas personas a convertirse en una plataforma reconocida a nivel nacional. Empresas, organizaciones y escuelas comenzaron a integrar nuestros programas en sus procesos de formación, y poco a poco, nuestro alcance creció más de lo que jamás hubiera imaginado. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando me invitaron a hablar en un evento de tecnología. Mientras subía al escenario, recordé mis días como conserje, cuando limpiaba esas mismas oficinas soñando con un futuro mejor. Ahora, estaba frente a una audiencia, compartiendo cómo el esfuerzo y la perseverancia habían transformado mi vida. Les dije, el aprendizaje es un derecho, no un privilegio. Si yo, una madre soltera sin recursos, pude aprender y cambiar mi destino, cualquiera puede hacerlo. Todo lo que necesito es una oportunidad y alguien que crea en ellos. Mi mensaje resonó profundamente, y después de esa charla, más personas se interesaron en asociarse con TechLift. Fue entonces cuando decidí expandir la plataforma a nivel internacional. Abrimos operaciones en otros países, adaptando nuestros programas a las necesidades locales y colaborando con comunidades marginadas para brindar acceso a la tecnología y al conocimiento. Lo más gratificante no fue el dinero ni el reconocimiento, sino las historias de las personas que usaron TechLift para cambiar sus vidas. Recibí mensajes de jóvenes que consiguieron sus primeros empleos, madres que aprendieron a programar mientras cuidaban a sus hijos, y personas mayores que decidieron reinventarse en el mundo digital. Cada historia era un recordatorio de por qué había comenzado todo. A nivel personal, mi vida también floreció. Mi hijo, que había crecido viendo mi esfuerzo, decidió estudiar tecnología y se unió a la empresa para desarrollar nuevas herramientas educativas. Verlo trabajar a mi lado fue uno de los mayores orgullos de mi vida. Con el tiempo, me di cuenta de que mi verdadera misión no era solo enseñar tecnología, sino inspirar a otros a creer en su propio potencial. Abrí un fondo de becas para mujeres en situaciones vulnerables, ayudándolas a acceder a la educación y construir un futuro mejor. También lancé programas para capacitar a jóvenes en comunidades rurales, llevándoles tecnología a lugares donde antes era impensable. Hoy, TechLift es mucho más que una empresa, es un movimiento. Un movimiento que demuestra que, con trabajo duro,
pasión y apoyo, cualquier barrera puede ser superada. Cuando miro hacia atrás, veo a esa mujer que limpiaba oficinas con un manual de programación bajo el brazo, soñando con algo mejor. Y aunque recorrió un largo camino, sé que todo comenzó con una simple decisión: no rendirme, incluso cuando parecía imposible. El legado que quiero dejar no es una empresa exitosa, sino un mensaje claro: no importa dónde comiences, siempre puedes llegar más lejos de lo que imaginas. Y recuerda, el tiempo es tu activo más valioso, inviértelo inteligentemente. Nos vemos en el próximo video.